¿Qué tal? Buenas tardes amigos de DBB Noticias. Los saludo como todos los días desde la ciudad de Londres, Pascual Raúl Zárate Gil. Antes de comenzar, los queremos invitar como todos los días que entren a nuestro portal de noticias dbbnoticias.com, un portal que tiene el propósito único de mantenerlos bien informados de los distintos acontecimientos locales, federales e internacionales que le van dando la vuelta al mundo de nuestro estado. Y bueno, el día de hoy tenemos a nuestro invitado de lujo, al doctor Werner Voigt, el cual como cada semana nos trae temas demasiado interesantes. Sabemos que el doctor no solamente es un abogado calificado por Estados Unidos, y prácticamente el único posiblemente que actualmente dentro de la barra de abogados en Puebla que cuente con esa calificación, y no solamente la calificación, sino además los estudios realizados ahí, presentar el propio examen de abogados, y también ha sido trabajado en los mejores despachos del mundo en temas transaccionales internacionales. Además, el doctor Werner Boyd cuenta con un doctorado por la Universidad del Cairo en Derecho Islámico, así como también su carrera en la docencia en la UPAEB y en la Universidad de Bremen. Y bueno, sobre este tema, que más que un privilegio para toda nuestra audiencia, que bueno, no nos cansamos en reiterar que vemos los números, que el doctor Werner Boyd es el que más audiencia tiene de lunes a viernes, lo que tenemos acá en este programa. Y también, pues lo que les comentamos es que el doctorado y la experiencia laboral que tiene el doctor Werner Boyd en el Medio Oriente y también en Estados Unidos es súper relevante al tema de hoy, que pues el doctor nos hablará de un tema llamado: ante el apoyo fracaso de su guerra contra Irán, Taco Trump ha declarado un cese al fuego unilateral e irracionalmente ha empezado un ataque frontal contra el Papa León XIV y la Iglesia Católica. Trump esta semana se encuentra atrapado entre la política y la religión. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues al rechazar que Trump justifique en el cristianismo la guerra, su guerra en Irán, el Papa León XIV pone en la balanza el peso político de la Iglesia Católica a nivel mundial. Al hacerlo, marca un contraste con su posición mucho más pasiva durante su primer año. ¿Hasta dónde entonces llegaría el primer papa estadounidense? A mediados de abril, el Papa León XIV y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvieron un conflicto verbal inédito. Desde la Edad Media no se había dado un choque de este nivel entre poder temporal y poder espiritual. El centro de la disputa era la guerra de Irán, que ha estado en entredicho por no tener objetivos o resultados claros, además de provocar una crisis económica y energética global. Ante el cierre del estrecho de Hormuz, Trump había declarado que de no permitir el paso acabaría con la civilización iraní. Ante esa declaración, que impactó enormemente en la opinión mundial, el Papa León XIV declaró verdaderamente inaceptable la amenaza del mandatario estadounidense. Como respuesta, Trump llamó débil y nefasta en política internacional al pontífice. Además, en sus redes sociales publicó una mentira
de que el Papa autorizó la bomba atómica para Irán. Absolutamente increíble. Mientras Trump hizo ataques personales, el pontífice se limitó a contestarle que seguiría difundiendo el evangélico. Con ello lo dejó knockout. Es como ese boxeador que sube, pega muchos golpes y el otro solo devuelve uno, pero en el mentón. Me parece que Trump quedó bastante maltrecho porque además tiene enormes tensiones internas en su país, en los Estados Unidos. La primera de ellas proviene, por supuesto, de la importante comunidad católica estadounidense. El católico es un factor de 20% del electorado de los Estados Unidos y uno de los grupos religiosos más numerosos en los Estados Unidos, superando en número a cualquier denominación protestante. De hecho, diversos personajes mediáticos afines al movimiento Make America Great Again, abreviado MAGA, liderado por Donald Trump, comenzaron a desmarcarse del mandatario y llamado anticristo. Pues Estados Unidos tiene la cuarta población más grande de católicos en el mundo, después de Brasil, especialmente México y Filipinas. La Iglesia Católica es la más grande confesión religiosa del país de los Estados Unidos y en muchos lugares está sumando fieles. En decenas de arquidiócesis a lo largo del país, los obispos observan una inmensa oleada de nuevos feligreses y que la gente se está uniendo a la Iglesia Católica en cifras sorprendentes. Parece tener que ver con el papado de León XIV. En las cúpulas del poder también hay una fuerte presencia católica y 6 de los 9 jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos son fieles. En el propio gabinete de Trump hay católicos. Es el caso, por ejemplo, del secretario de Estado, Marco Rubio, y también del vicepresidente J.D. Vance, converso desde 2019. En 2024, Donald Trump ganó el voto católico
con un margen que ningún republicano había logrado en décadas. Nunca un gobierno estadounidense había tenido tantos integrantes católicos en sus círculos de poder. Por ello, el enfrentamiento con el Papa León implica una fuerte presión política interna contra Donald Trump en este momento. La coalición MAGA de Donald Trump se ha venido resquebrajando internamente, principalmente por las diferencias entre los sectores católicos tradicionalistas y el mandatario Donald Trump. Ya venían teniendo tensiones con Donald Trump por su guerra en Irán, porque ellos entienden que está impulsada por el evangelismo sionista, es decir, por sectores del mundo cristiano evangélico que tienen sintonía con el Estado de Israel y que entienden que este es parte de una lectura muy mesiánica, muy apocalíptica. Además, para estos sectores, un Estado de Israel, un Estado consolidado, es fundamental para la esperada segunda venida de Jesucristo. El pleito Trump León XIV también provocó una ola de reacciones a nivel mundial sobre el papel del pontífice frente a las embestidas bélicas de Donald Trump. León XIV se convierte al fin en el Papa anti-Trump. Cuando el cónclave escogió a León como su mejor opción para conducir el futuro de la Iglesia, muchos pensaron que le haría un fuerte contrapeso al discurso beligerante de Donald Trump. Pero el pontífice optó casi por el silencio inicialmente. Pero Trump finalmente lo subió al ring. Además, cree que ese empujón permitirá a León mantener la cohesión religiosa, porque detrás de él cerraron filas todos los católicos. Así, Trump le hizo un favor al Papa en cuanto al fortalecimiento como símbolo de la unidad y porque además León no exageró al responderle a Donald Trump. Y ese empujón no le vino nada mal, porque León XIV tiene entre sus misiones integrar a la Iglesia Católica. Esta enfrenta una quiebre cultural, es decir, una separación radical entre los valores de la Iglesia y los del mundo contemporáneo.
que no está resuelta todavía. Por ejemplo, la ausencia de un factor en particular. Por todos lados se está hablando de transparencia, menos en la iglesia. Otro aspecto es la estructura piramidal jerárquica eclesial que deja fuera las grandes diversidades. También vemos la apropiación del discurso religioso y los valores cristianos por parte de la ultraderecha en los Estados Unidos para dar una pátina de legitimidad moral a sus argumentos extremistas. Y el propio Papa ya había advertido a los obispos del mundo en noviembre el riesgo de que la ultraderecha manipule el mensaje cristiano. La voz del León XIV tiene un peso específico en el escenario político de Estados Unidos, pero no hay unanimidad en cuanto a su importancia. Los católicos no son, obviamente, la mayoría de la población. Nunca lo fueron. No lo van a ser, porque el catolicismo es la religión de los migrantes y porque Estados Unidos es un país de una enorme pluralidad religiosa. En los próximos años, León XIV siga mostrándose como defensor de la paz y contra las iniciativas militares de los Estados Unidos, desde mi perspectiva, porque esa es la carta de presentación de la Iglesia Católica. Siempre me ha parecido muy creíble esa postura de la Iglesia ante las guerras. En su momento, el Papa Francisco calificó como vergüenza la guerra de Ucrania y pidió diálogo en lugar de armas. En este primer año, León XIV dio algunos pasos relevantes en su propio proyecto. Uno de ellos fue proponer la exhortación apostólica Dilex Te, o en español, Te he amado, con la idea central de no ver a los más pobres como meros objetos de compasión, sino maestros del Evangelio. No se trata de llevarles a Dios, sino de contrario. Y se les puede leer en ese documento Dilex Te. Esta exhortación refuerza la línea de la doctrina social de la Iglesia Católica que habla que había planteado el Papa Francisco, pero con una postura
más conservadora. Sigue estando en el cuadrante izquierdo en términos ideológicos, pero es más moderado, más conservador ahora en términos de moral y doctrina. El papado de Francisco fue muy exitoso en términos internacionales. Cuando llegó al trono de San Pedro en el año 2013, la Iglesia estaba en una crisis muy profunda en esos días, principalmente por los casos de abusos sexuales y corrupción. El Papa Francisco entiende que tiene que generar una pequeña especie de revolución, al menos en términos de comunicación, y él lo logró. Constituye un prestigio internacional. Se convierte en una voz relevante sobre muchos temas. Por lo mismo, no era fácil para León XIV ser papa después de Francisco, por su carisma, por su constante presencia y espontaneidad. Más allá de los aspectos doctrinales, para la Iglesia de Roma, la escogencia de León fue esencial. Por su doble nacionalidad estadounidense y peruana, prometía continuidad a la línea del Papa Francisco, pero menos radical. Él, León XIV, es un agustino misionero, acostumbrado a vivir en las periferias, pero que al mismo tiempo conoce de cerca el corazón del imperio. Esto hace ver, por un lado, la necesidad de un contradiscurso que esté por encima del líder mesiánico, y por otro lado refuerza que América Latina sigue siendo uno de los lugares con mayor cantidades de fieles católicos, a pesar de la fuerte expansión del mundo evangélico en otros países. León XIV tiene muchos desafíos. El primero es frenar el retroceso del catolicismo a nivel global. Pero hay un pequeño revival, porque muchos jóvenes están buscando bautizarse, sobre todo en Estados Unidos y en Francia y también Argentina. Aún así, piensa que el catolicismo está retrocediendo en términos relativos frente al Islam y al mundo evangélico. En América Latina, eso es bastante evidente. Pues, en pocas palabras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Papa
León XIV se han visto envueltos en una disputa inusualmente pública por esa guerra en Irán, después de que el pontífice mencionara directamente a Trump por primera vez. Elegido en mayo de 2025 como el primer papa nacido en Estados Unidos, el pontífice, antes cardenal Robert Prevost, adoptó inicialmente un estilo público más reservado que su predecesor, el Papa Francisco, un crítico frecuente y abierto del gobierno de Trump. Sin embargo, las tensiones entre el Vaticano y la Casa Blanca han ido en aumento en los últimos meses y el último intercambio sacó esas diferencias a la luz. Entonces, en mi opinión, estos siguientes son las tres áreas fundamentales en torno a las cuales han mostrado su desacuerdo las dos personalidades, Trump y el Papa León. Elemento número 1 es la política exterior. La grieta entre Trump y León XIV se intensificó públicamente el domingo de esa semana de que el mandatario estadounidense arremetiera contra el Papa en una extensa publicación en su red social, Truth Social, donde lo calificó de débil frente al crimen y terrible para la política exterior. Escribió Trump: no quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga una arma nuclear, pues esta es una mentira, obviamente. Una de los miles de mentiras emitido por Donald Trump. Él dijo: no quiero un papa que piensa que es terrible que Estados Unidos atracara a Venezuela, un país que estaba enviando enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, aún peor, vaciando sus prisiones para enviar a los delincuentes hacia nuestro país, incluidos asesinos, violadores, traficantes de drogas y criminales, agregó Donald Trump a sus muchas mentiras. Luego, Trump publicó una imagen en Internet identificada como generada por inteligencia artificial, en la que se ve como una figura casi idéntica a Jesucristo que parece sanar a un hombre, un gesto que atrajo severas críticas de líderes religiosos y comentaristas a nivel mundial, pues la imagen después de esta reacción
La imagen fue eliminada inmediatamente por Donald Trump y él calificó esa imagen con rostro de Trump, pero vestido como Jesucristo, como un error de interpretación. Él dijo, yo actuó en esa imagen como un médico, no Jesucristo. Pues las declaraciones siguieron a la condena del Papa León, a la advertencia de Trump de que Estados Unidos podría borrar la civilización de Irán si Teherán cumplía con las exigencias sobre las negociaciones, si Teherán no cumplía con las exigencias sobre las negociaciones nucleares y el estrecho de Hormuz. El pontífice describió la amenaza de Trump como verdaderamente inaceptable e instó a los católicos a nivel mundial a presionar a los líderes políticos para trabajar por la paz. El Papa León ya había mencionado directamente a Trump días antes. Se me ha dicho que el presidente Trump ha declarado recientemente que le gustaría poner fin a la guerra. Ojalá esté buscando una salida, dijo el Papa a periodistas el 31 de marzo. El domingo de esa semana, el pontífice de 70 años de edad volvió a implorar a los líderes que pusieron fin al derramamiento de sangre en curso y condenó lo que describió como una ilusión de omnipotencia de Donald Trump que alimenta la guerra verdaderamente espeluznante para un papa. La postura del Papa León sobre Irán se apoya en posiciones que ha adoptado en otros ámbitos. A los pocos días de su elección el año pasado, el pontífice pidió un alto al fuego inmediato en Gaza, la liberación de rehenes y un acceso humanitario sin restricciones. En agosto de 2025, el Papa León condenó lo que él calificó como castigo colectivo y el desplazamiento forzado de palestinos y describió las condiciones en Gaza como infrahumanos e inaceptables. En su sermón de Navidad, el líder de los 1.400 millones de católicos en el mundo, habló el Papa de las tiendas de Gaza expuestas a la lluvia, el viento y el frío.
aunque Trump y el Papa León no chocaron públicamente por Gaza, en este momento, diplomáticos del Vaticano reconocieron en privado su inquietud por el explícito encuadre moral y legal del Papa, que fue ampliamente interpretado como un desafío a la conducta de Israel y también su aliado en otros lados. Y en enero de este año, el pontífice expresó su preocupación después de que fuerzas estadounidenses arrestaran al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas y lo trasladaron a Nueva York para enfrentar un juicio. Este fue clasificado por el Papa como un secuestro. Pues hablamos del elemento número 2, la inmigración, un elemento de suma importancia para nosotros en México. La inmigración ha sido otra importante fuente de fricción. El Papa León ha criticado repetidamente las políticas migratorias inhumanas de Donald Trump, enmarcando el tema como una obligación moral arraigada en las enseñanzas evangélicas sobre la compasión y la dignidad. En noviembre del año 2025, el líder de la Iglesia Católica dijo que los extranjeros residentes en Estados Unidos estaban siendo tratados de una forma extremadamente irrespetuosa al hacerse eco de un comunicado de obispos católicos estadounidenses que criticó las deportaciones masivas y advirtió sobre el miedo y la ansiedad causados por las redadas migratorias autorizados por Donald Trump. Y el Papa dijo, creo que tenemos que buscar maneras de tratar a las personas humanamente. Ese dijo el Papa León, al tiempo que reconoció que todo país tiene derecho de determinar quién, cómo y cuándo entran las personas. En una alocución en la Plaza de San Pedro, el pasado octubre, León XIV instó a los católicos a no tratar a los migrantes con la frialdad de la indiferencia o el estigma de la discriminación. Y posteriormente, él cuestionó si las políticas de Donald Trump eran compatibles con las enseñanzas
de la Iglesia Católica. Esas declaraciones provocaron una reacción sumamente adversa de figuras católicas en la administración de Donald Trump. Ellos tienen un concepto totalmente diferente e incompatible con la Iglesia Católica. Pues últimamente el factor número 3, religión y autoridad política. La publicación de Trump en redes sociales el domingo fue más allá de la política exterior al acusar al Papa León de no limitarse en su papel como el líder de la Iglesia. Dijo Trump, no quiero un Papa que critique al presidente de Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente lo que fui elegido para hacer en una aplastante victoria. Le gusta el crimen, supongo, añadió Trump. No soy fan del Papa León, agregó Trump, hablando en la pista del aeropuerto tras regresar a Washington desde Florida. No obstante, el lunes, hablando a bordo del avión papal León XIV, y él declinó involucrarse personalmente con este individuo, Donald Trump. No soy un político y no quiero entrar en un debate con él, sostiene el Santo Padre. Seguiré hablando con firmeza contra esa guerra, buscando promover la paz, el diálogo y el multilateralismo, añadió el Papa. Agregó él que no tenía ningún miedo del gobierno de Donald Trump y que seguirá alzando la voz con fuerza en contra de ese perverso evangélico de Donald Trump. Pues, en fin, si crees que el choque entre el Papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es solo una guerra de palabras que pasará cuando el ciclo de noticias avance, lo más probable es que estés equivocado. Tu disputa pública forma parte de una batalla más grande que ha estado librándose entre bastidores durante años, una que podría acelerarse si la guerra contra Irán se prolonga. También es un conflicto entre dos marcas
competidoras del cristianismo, liderados por versiones distintivas de Cristo. El Jesús histórico versus el Jesús maga. Esa perversión del movimiento de Donald Trump. León XIV no está simplemente desafiando a Donald Trump. Está criticando al Jesús maga también. La versión de Jesús que algunos de los seguidores del presidente Trump han invocado a menudo en sus últimos años. El Jesús maga de Donald Trump no es el que se enseña en la escuela dominical. Es el Cristo guerrero, el Jesús héroe de acción representado en el libro de Apocalipsis, con ojos como llamas de fuego y una túnica empapada en sangre, que lidera los ejércitos del cielo mientras cabalga un caballo blanco. Este es el Jesús de mandíbula cuadrada, que lleva una gorra roja con las iniciales MAGA de Donald Trump, cuya imagen se exhibe a menudo en los mítines de Donald Trump. Es la versión del cristianismo a la que aludió Donald Trump cuando él dijo recientemente que Dios apoya la guerra de Estados Unidos contra Irán. Es la versión que citó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, cuando pidió a los estadounidenses que rezaran todos los días de rodillas por una victoria militar de Donald Trump en el nombre de Jesucristo contra enemigos iraníes apocalípticos, o cuando pareció leer este hombre Hegseth, el secretario de Defensa, cuando pareció leer una cita bíblica, pero una cita falsa, una cita de la película Pulp Fiction durante un servicio de oración en el Pentágono antier. Entonces, el MAGA de Donald Trump no es solo un movimiento político, sino también religioso de una manera perversa. Pues una situación realmente preocupante, porque uno de los grandes contrapesos a nivel internacional y sobre todo, como usted lo menciona, Estados Unidos tiene un gran sinnúmero de seguidores en porcentaje, si no mal recuerdo mencionó un 20%, el catolicismo con el Papa, pues realmente está tratando de ser unas fuerzas de la balanza en contra de Donald Trump, ya que no le deben nada y también solamente pues es un momento realmente ideal para el Papa poder
no se trata de soslayar o más bien de separarse de su predecesor o predecesores, sino simplemente dejar lo que son las encomiendas de los máximos pontífices de la Iglesia Católica, que es buscar la paz, dejar una marca por la humanidad, y es lo que parecería el Papa estar enfocando hasta cierto punto, hacerle frente a Donald Trump, un presidente que es simplemente de tránsito, pero que está creando un gran problema a nivel internacional. Como usted lo menciona en el título de esta conversación, una vez más, Taco Trump lo único que hace es buscar evadir, evadir el tema principal, que es su cese al fuego, porque sabía que la guerra eventualmente se le iba a echar para atrás, y pues ahora está enfocando su arsenal en un objetivo más religioso con un tinte político. Exacto, y quiero exhortar a todo el electorado católico en Estados Unidos votar en contra de los republicanos de Donald Trump el próximo noviembre para dar fin a esa horrible situación en que Trump y sus republicanos están en control no solo de la Casa Blanca, pero también la Cámara de Representantes y el Senado del Congreso de los Estados Unidos, y están en la mayoría de la Suprema Corte de los Estados Unidos también. Esta es una situación verdaderamente intolerable. Totalmente, pues ojalá que la gente tome conciencia de todo lo que ha estado sufriendo internamente y las repercusiones de Donald Trump y sus republicanos en este noviembre próximo, que estamos a nada, y que la gente pues tome la mejor decisión para el bien de su país personal y también del mundo. Absolutamente. Pues doctor, como siempre le queremos agradecer un tema realmente súper interesante, porque no es un tema realmente solamente que se ve en los medios de comunicación, sino además la importancia de esta balanza y la cercanía de las elecciones, así como también seguir pues perfilando lo que es, o más bien describir el perfil de Donald Trump, que sabemos que tiene ya realmente una crisis mental y no se sabe por dónde ahora seguirá atacando simplemente para hacer ruido, pero no pasa más de ello. Así que doctor, pues le queremos agradecer y desearle un buen fin de semana a usted y a su familia, y esperemos contar con su comentario el próximo viernes. Muchísimas gracias, sería un placer. Hasta la próxima. Pues amigos, de esta forma llegamos al final de esta breve cápsula. Como siempre, les queremos agradecer. Antes de despedirnos, los invitamos como todos los días a que le den like, compartan, dejen sus comentarios y nos escuchamos mañana con noticias frescas antes que los demás. Hasta la próxima.